Sociedades secretas, esto lo es conocido y es que hoy vamos a hablar sobre sociedades secretas. Entonces, si desaparezco, ya saben por qué fue. Deseenme suerte y comencemos. Creo que acá todos hemos escuchado hablar sobre sociedades secretas, si no, al menos han escuchado en alguna conversación o alguna mención a, por ejemplo, los Illuminatis o los masones. Esas, dependiendo de lo que cada quien crean, son sociedades secretas. Pero antes de seguir, establezcamos ciertas reglas sobre qué vamos a considerar como un culto o una sociedad secreta. Primero que nada, van a ser grupos que le exigen a sus miembros participar de un rito de iniciación. Segundo, los participantes de estos grupos están obligados a ocultar o negar su vinculación e incluso existencia de estos cultos. Y tercero, los miembros hacen un juramento de mantener ocultos los secretos de la sociedad. Ya que tenemos estas tres reglas, nos quitamos de encima a fraternidades universitarias o a otras agrupaciones como los reptilianos o los pastafaris. Alguien dígame que sabe qué son los pastafarianos, se los ruego. Pero ya que tenemos establecidas estas reglas, hablaremos sobre qué son las sociedades secretas. Según la Enciclopedia Británica, son cualquier gama de organizaciones o asociaciones de miembros que utilizan iniciaciones secretas u otros rituales. Ni ¿cuándo me vas a iniciar? En cuanto llegue el número 1. ¿El número 1? ¿Qué clase de estúpido se llama así? ¿Qué tal? Me llamo número 1. Además, sus miembros suelen hacer juramentos, saludos secretos o cualquier otro signo único para reconocerse. Vestirse con disfraces, tener contraseñas, hacer rituales, etc. ¡Ve para acá! Gracias, señor. La realidad es que si nos apegamos a la definición estricta de una sociedad secreta, estas se crean bajo circunstancias y problemáticas específicas con un único propósito determinado que podría ir desde beneficiar un mercado específico hasta la desestabilización de un gobierno o el control mundial. En teoría, cuando se cumple este propósito, la sociedad ya cumplió su utilidad y debería desintegrarse. Obviamente esto no sucede. Entre las primeras sociedades secretas de las que existe evidencia histórica se encuentran diversas religiones misteriosas del antiguo Egipto, Grecia y Roma. Por ejemplo, para mencionar algunos, tenemos el culto a Dionisio, los guardianes de los misterios eleusinos y órficos, la hermandad pitagórica y la hermandad de asesinos. No todos estos grupos están relacionados con secretos y control. Muchos deciden adoptar el anonimato para esconder sus ideologías religiosas. Un ejemplo claro fueron los primeros cristianos que tuvieron que huir o esconderse durante la persecución en la Roma pagana. Al otro lado de la moneda tenemos la enorme cantidad de personas que huyeron de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. Incluso algunos han dicho que el Opus Dei, que es esta prelatura de la Iglesia Católica, se puede considerar como una especie de secta o de sociedad secreta. Más que nada por algunas de sus prácticas cuestionables, con un intenso, llaman ellos, lavado de cerebro de sus miembros o peor aún, la participación de algunos miembros en delitos como la trata de bebés. Ya que expliqué un poco sobre qué son, hablemos sobre algunas de sus características. Como ya mencioné, estas sociedades funcionan en torno a un único objetivo, lo que significa que los miembros que la conforman, en teoría, deberían estar orientados hacia fines similares. También, como ya lo mencioné, lo normal es que estas sociedades tengan un secreto. Cualquier persona que incumpla, traicione o cuente este secreto va a ser sometido a un castigo. Obviamente, las sociedades secretas perderían su razón de ser si el secreto se hace público. Existen casos en los que sucede todo lo contrario, como por ejemplo el Ku Klux Klan en los Estados Unidos. Tras la Guerra Civil Americana se reveló la existencia de este grupo racista, antisemita, supremacista blanco y cargado de odio que resurgió en la década de los 20s y luego en los 50s y en los 60s. Hay ejemplos aún más evidentes, como lo son las fraternidades y sororidades universitarias, que comenzaron como agrupaciones secretas y con el paso del tiempo se comercializaron y ahora es común ver estos grupos en todas las universidades, películas, series. Pero hablemos sobre cómo funcionan estas sociedades. En su mayoría, las sociedades secretas operan a través de un sistema de grados y de rangos. Conforme la persona vaya progresando en estos rangos, se le va otorgando mayores responsabilidades, roles, incluso algunos secretos se le van revelando grado a grado. Esto quiere decir que, obviamente, estas agrupaciones son jerárquicas.
Los miembros de los niveles superiores son más plenamente conscientes de los fines perseguidos por la sociedad que los de los niveles inferiores. Hablemos sobre algunas sociedades secretas específicas, y obviamente tenemos que comenzar con quizás la sociedad secreta más conocida, los masones, aunque no les parece como irónico que sea secreta, pero sea muy conocida también. Espero que entiendan que por cuestiones de tiempo y la enorme trayectoria de este grupo no me voy a detener mucho explicándolo, pero lo que tienen que saber es que no se sabe nada. No, en realidad estoy bromeando. En realidad no se sabe el origen exacto de los masones. La primera referencia a los masones se encuentra en el poema de Regius o manuscrito de Halliwell que se publicó en 1390. Pero la masonería, tal como la conocemos hoy, se fundó en 1717 en Inglaterra cuando se fundó la Gran Logia y la masonería se organizó a nivel nacional. En los Estados Unidos es bien sabido que padres fundadores como George Washington, James Monroe, Benjamin Franklin, John Hancock y Paul Revere se identificaban como masones. Es más, 13 de los 39 hombres que firmaron la Constitución de los Estados Unidos eran masones. Incluso, según expertos, los masones se pueden rastrear hasta la Edad Media en Europa. Entonces, en forma de resumen, como se pueden dar cuenta, es una sociedad bastante antigua. ¿Qué es la masonería? Y la verdad es que es más sencillo decirles que no es una religión. En realidad, este grupo ha entrado en conflicto en diversas ocasiones con la Iglesia Católica. Desde 1738, la Iglesia Católica condenó su existencia y se han emitido más de 20 decretos en su contra. Más allá de ellos, en los Estados Unidos se creó el partido antimasónico por el temor al número creciente de seguidores que estaba obteniendo el grupo. Los masones creen en un ser supremo o un gran arquitecto del universo, la inmortalidad del alma, y se les guía por un camino de esperanza que exige moralidad, caridad y obediencia a la ley del país. Todo hombre mayor de 21 años puede convertirse en masón. Su eslogan es: todo lo que tienes que hacer es pedir, haciendo referencia a que la única manera de convertirse en masón es pidiéndolo. En el caso de las mujeres, ellas pueden unirse a un grupo asociado conocido como la Orden de la Estrella del Este. Actualmente se estima que hay unos 6 millones de masones en todo el mundo. Ellos se reúnen en estos templos conocidos como logias, usan unos mandiles o delantales masónicos. Su símbolo más reconocible es la escuadra y el compás, pero también son conocidos por el ojo que todo lo ve, conocido como el ojo de la providencia. El mayor nivel al que se puede llegar es el tercer grado e implica una ceremonia en la que se interroga a la persona. En el 2009, cuando se publicó el libro El símbolo perdido de Dan Brown y todo el mundo hablaba de eso, mi abuelo dijo que él era un masón y luego dijo ahí como algo en un idioma que en su momento no entendí. Sí, y según me explicó, lo que él dijo en ese idioma es que no puede decir nada porque hizo una promesa de no hablar y si lo hacía tendrían que matarlo. Y ya que hablamos de ojos y sociedades secretas no tan secretas, hablemos de los Illuminati. Esta sociedad fue creada por el profesor Adam Weishaupt en Baviera el 1 de enero de 1776. Adam estaba harto del poder de la Iglesia Católica conservadora y la monarquía bávara, al punto en que decidió tomar cartas en el asunto y propuso dejar de lado la religión organizada en favor de una nueva forma de iluminación a través de la razón, inspirándose en la ilustración y basándose en las ideas expresadas por los jesuitas. Los misterios de los 7 sabios de Memphis, la Cabala y los masones, comenzó a reclutar personas. La meta de esta sociedad era la mejora y el perfeccionamiento del mundo en el sentido de libertad, igualdad, fraternidad y la mejora y perfeccionamiento de sus miembros. Para lograrlo se basaron en la educación y más allá del conocimiento, trabajaron en la formación del corazón y la moral. Al igual que los masones, los miembros están divididos en 3 niveles de poder. La única forma de convertirse en miembro era teniendo el consentimiento pleno de todos y cada uno de los miembros. Además, había que tener dinero y una buena reputación. Toda comunicación estaba cifrada y los miembros recibían apodos clásicos. Por ejemplo, el de Weishaupt era Espartaco. Además, el búho de Minerva, que era la antigua diosa romana de la sabiduría, se convirtió en el símbolo principal del grupo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con los Illuminatis? Básicamente, el duque de Baviera, Karl Theodor de Baviera, los extinguió. Cuando la sociedad estaba en su punto de auge, en 1787, el duque emitió un edicto que castigaba con la muerte la pertenencia a los Illuminati. Sumado a esto, una pelea interna entre Adam Weishaupt y el aristócrata Adolf von Neig. Neig amenazó con revelar los secretos de la sociedad a los jesuitas y a los rosacrucianos. Esto provocó la desintegración del grupo. A pesar de eso, muchísimas personas creen que este grupo no existe y las teorías de conspiración dicen que ellos dominan el mundo y que realizan actos para mantenerse en esa posición.
Por ejemplo, se dice que los Illuminati idearon y llevaron a cabo el asesinato de John F. Kennedy. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que los Illuminati realmente controlan el mundo? Pero ya hablamos de sociedades relativamente conocidas. Ahora hablemos de sociedades no tan conocidas. Y comencemos con una fraternidad. Yo sé lo que dije al inicio, que íbamos a dejar las fraternidades afuera, pero esta lo vale. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la Orden Skulls and Bones, Huesos y Calaveras? La Orden de Skulls and Bones, conocida también como la Orden 322 o la Hermandad de la Muerte, es una sociedad secreta fundada en 1832 por William Huntington en la Universidad de Yale. Se dice que Huntington se inspiró en una sociedad oculta que ya visitaba en Alemania y de ahí salió la idea de crear este grupo. Cada año, 15 estudiantes de último año de Yale son seleccionados para unirse a la sociedad. Esta convocatoria es publicada en la revista Yale Rumpus y los jóvenes son notificados por un miembro de la sociedad que ritualmente les da una palmada en el hombro. Luego de eso, la iniciación sucede dentro de The Tomb, que es un edificio sin ventanas donde los Bonesmen, que es como se hacen llamar, se reúnen 2 veces por semana, o en realidad no se sabe que sucede a puertas cerradas. Los miembros graduados se hacen llamar patriarcas, mientras que los que se someten a la iniciación se llaman caballeros. A cualquier persona fuera del grupo se le llama bárbaros. El emblema de la sociedad es una calavera y tibias cruzadas con el número 322 debajo. Y la realidad es que no se sabe qué significa ese número. Algunos dicen que hace referencia al año 322 a.C., cuando murió el orador griego Demóstenes. Otros dicen que es por la muerte de Alejandro el Grande. Entre sus miembros más reconocidos está el expresidente George H.W. Bush y su hijo y también expresidente norteamericano George W. Bush. Además, Henry Luce, fundador de la revista Time, el exsecretario de Estado John Kerry y diversos miembros de la CIA y el Fortune 500 han pertenecido a este grupo. Esto ha llevado a que surjan un montón de teorías conspirativas que afirman que este grupo busca crear un nuevo orden mundial dirigido por los Bonesmen. Pero si me lo preguntan a mí, y esta es mi opinión personal, más seguramente nada más son como un montón de hijos de papi y ricachones tomando martinis y lagarteando mujeres. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que realmente hay que escarbar un poco más y que realmente alguno de estos grupos planea la dominación mundial? ¿Se unirían a alguna de estas sociedades? Creo que eso es una pregunta súper interesante y me encantaría saber la opinión de ustedes. ¿Qué otras sociedades conocen? Eso también me gustaría saber. Pero bueno, eso fue todo por este episodio. Como siempre, gracias por ver este video y por apoyarnos. Los invito a que vean los otros videos de los conocidos y que los compartan. Esa es la mejor manera de ayudarnos a crecer y a que más personas vean este tipo de contenido. Acuérdense de darle like, guardarlo, compartir y suscribirse a nuestro canal en YouTube, y si pueden convertirse en nuestros Patreons. Pura vida, nos vemos.